Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy, que tiene por título: Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque te hemos podido sentir en medio de la alabanza, de la adoración. Ahora te pedimos, Señor, que uses tu palabra, Señor, para hablar de nuestras vidas, Señor. Que cumpla el propósito por el cual tú la has traído, Señor. Yo me pongo como un vaso, como tu siervo, Señor. Haz lo que tú quieras, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor. Habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Amén. Fíjese, nosotros como seres humanos a veces nos vamos a enfrentar en situaciones, momentos o circunstancias donde nosotros, aunque hayamos intentado, aunque hayamos buscado, aunque hayamos tocado, como dice la palabra de Dios, nos vamos a encontrar a veces en situaciones imposibles para nosotros, o que nos parecen imposibles. O nosotros a veces como seres humanos nos sentamos a ver nuestros problemas, nuestras situaciones, y no encontramos una respuesta, no encontramos una salida. Humanamente no vemos cómo vamos a poder resolver esa situación o cómo se va a poder resolver aquella situación. Y eso para nosotros como seres humanos es muy difícil asimilarlo. O sea, como ser humano, imagínate que tú te pongas a pensar y que tú te pongas a buscar y a tratar de resolver algo y no lo puedes resolver. Ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene la carga, ahí es donde viene un peso sobre tu vida que solamente yendo a Dios lo puedes dejar. Por eso Jesús dijo: ven a mí los que están cargados y yo los haré descansar. Amén. Pero lo bueno es que la palabra de Dios nos enseña que Él puede hacer lo imposible posible. Así es. Imagínense cómo está el mundo que no conoce esto. Por eso es que la gente el mundo va de mal en peor, por eso es que hay tanta gente mala. Porque esa frustración se convierte en odio, se convierte en venganza, se convierte en mal. De alguna manera tienen que sacar esa frustración. Pero para eso Dios creó su iglesia, para que nosotros viniésemos y nos llenáramos del conocimiento y aprendiésemos que sí hay una esperanza. Amén. Lo primero que vamos a ver es que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Amén. Lucas 18:27 dice: Él les dijo, o sea, Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Fíjese, si yo fuera usted, a mí me gusta hacer esto en mi vida de oración. Yo haría una lista de cosas en mi vida que yo he intentado hacer, obtener, lograr bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que no las he podido alcanzar, no las he podido lograr. Y si tú piensas, o hasta ahora te han sido imposible obtenerlas, escucha bien, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Amén. Por eso es que cuando tú crees, no hay un límite, ¿verdad? Mateo 19:26 dice: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y cuando dice esto, ponga usted su propio esto, como dice. Pero algo también que nos deja saber este versículo es de antemano, es que sí va a haber cosas imposibles para nosotros. Dice, porque esto para los hombres es imposible. Sí, porque Dios en su naturaleza, como ha hecho las cosas, lo ha hecho así, hermano. Para que usted y yo lo busquemos a Él. Porque imagínese que para usted nada fuera imposible. Usted no va a buscar a Dios. Pero Dios es tan sabio que hace las cosas con tanta sabiduría y conociendo el futuro, que Él hace las cosas de una manera que tú necesites de Él. Amén. Lo vas a necesitar. Y Dios mismo va a permitir y te va a pasar por situaciones donde tú no vas a poder solucionar las cosas.
Amén. No con toda tu sabiduría que Dios te ha dado, toda tu inteligencia, toda tu educación, toda tu prudencia, toda tu dedicación, toda tu entrega, no va a ser suficiente. Porque mire, yo particularmente, yo soy una persona que me gusta ser organizado y ordenado y programar y pensar y planear y llenarme de conocimiento, pero no va a ser suficiente. Y todo eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero en las leyes de Dios hay cosas que para nosotros como seres humanos no son posibles. Amén. No Así lo es. son. Pero aquí Jesús dijo, mirándolo a los ojos, y mírate simplemente, imagínate tú mirando los ojos de Cristo y diciéndote a ti, sí, esto es imposible para ti, pero para mí no lo es. Aleluya. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Por eso es que cada vez que te encuentres en una situación donde algo parece imposible para ti, para Dios lo es posible. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús, mirándolos, les dijo, fíjese, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Es el mismo relato, uno lo decía Marcos, otro lo decía el otro apóstol. Pero la diferencia es que dice después de la coma, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. No algunas cosas, todas las cosas son posibles. Amén. O sea, no hay nada que tú desees, que tú esperes, que tú anheles, que para Dios no sea posible. Así es. Por muy difícil que tú pienses que sea, por muy imposible que se vea, para Dios es posible. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Fíjese, cuando usted empieza a leer este tipo de versículos bíblicos, su fe se va a elevar a un nivel donde usted dice, bueno, no hay ningún sueño, ninguna meta, ningún objetivo que yo no pueda alcanzar bajo la voluntad de Dios, que Dios no lo pueda hacer posible. Ahora fíjese, usted puede decir, porque el enemigo es experto en ponerle las circunstancias, los tiempos, las personas que le digan que no, muchas cosas. Y eso vamos a ver un poco de eso cuando se empiece a desarrollar el tema. Pero lo que usted necesita saber es que para su Dios no hay nada imposible. Amén. Nada, absolutamente nada. Por muy feo que se vea, por muy complicado que se vea, y fíjese que Dios a veces nos pasa por cosas donde realmente, humanamente, usted no puede pensar cómo se puede solucionar. O sea, humanamente no hay una solución. No lo hay. Pero ahí es donde Dios se glorifica. Amén. Le voy a dar una lista de acontecimientos que pasaron en la historia del pueblo de Dios, donde Dios hizo lo imposible posible. Dios abrió el mar para que su pueblo pasara. Amén. Ahora escuche bien, todas estas cosas que voy a nombrar, y no son todas las que hay en la Biblia porque hay muchas, no fueron humanamente posibles. Solamente sucedieron porque Dios, que hace lo imposible, lo hizo posible. Amén. Dios abrió el mar rojo para que pasara su pueblo. Dios derribó las grandes murallas de Jericó. Amén. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerte. Amén. Jesús mismo resucitó él al tercer día de los muertos. Jesús detuvo, o Dios detuvo, ¿verdad? Lo mismo, el sol y la luna para que su pueblo ganara una batalla. Amén. Jesús, o Dios, ¿verdad? Hizo que Sara y Abraham tuviesen un hijo a una edad donde humanamente no era posible. Amén. Jesús alimentó a miles de personas con 2 panes y 5 peces. Jesús caminó sobre el mar. Todos estos acontecimientos humanamente no eran posibles, pero Dios los hizo posibles. Amén. Ahora ponte a pensar ahorita en este momento,
¿Qué tú estás pasando que tú piensas que humanamente no es posible? El Dios que tú le sirves lo puede hacer posible. Amén. Amén. Así como detuvo el sol y la luz para que ellos terminaran esa batalla, así como abrió un gran mar, ¿verdad? Así como resucitó de entre los muertos, así como resucitó a Lázaro después de 4 días, así mismo puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, amén. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3, que yo no cambio. Amén. Así es. Fíjese, cuando usted se pone a estudiar la naturaleza de Dios, es un Dios, un ser sobrenatural en el cual tú puedes poner y reposar y poner toda tu confianza en Él. Cuando tú lo estudias, la naturaleza de Dios, puedes descansar. Diciendo, no hay problema tan grande, no hay situación tan grande, no hay cosa que yo, mi familia, estemos pasando que Él no la pueda resolver. Amén. Porque Él es Dios, hermano, es Dios. Fíjese, ¿sabes lo bueno de...? Quizás vamos a hablar de esto más adelante. Lo bueno de esto, que Dios es un Dios tan grande, tan poderoso, tan sobrenatural, pero al mismo tiempo ese Dios se hizo carne. Amén. Amén. Para saber, dice la palabra de Dios, que Él fue tentado en todo, Amén. así como nosotros fuimos tentados, pero no se halló pecado. Amén. Es la única diferencia. Dice la palabra de Dios que tenemos un sacerdocio que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ese sacerdote Jesús, Melquisedec, como lo dice la palabra de Dios, vino y vivió en carne y sangre lo que tú y yo vivimos. Amén. Así es. O sea, es un Dios grande, poderoso, con todo el poder, pero es un Dios que nos conoce hasta las más grandes entrañas, Aleluya. que sabe por todo lo que tú estás pasando Señor. y que entiende por lo que tú estás pasando. Número 2, tu fe en Dios hace lo imposible posible en tu vida. Fíjese, número 1 es que Dios hace lo imposible, pero número 2 es que tu fe hace lo imposible posible. Amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Fíjese, sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Pero es bueno, ¿verdad?, que nosotros sepamos que si te vas a acercar a Dios, si vas a buscar a Dios, Dios te va a recompensar. Dios quiere que lo sepas, aquí lo estoy diciendo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe Amén. y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios va a recompensar tu fe Amén. por tu creer en Él. Ahora, tu fe va a ser probada para ver si realmente tú crees que Dios existe y que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Cada vez que nosotros venimos a los caminos de Dios, cada persona que viene a los caminos de Dios, fíjense, al principio no está en el primer amor. Qué bonito el primer amor, ¿verdad? Y no hay que tratar de no perderlo. Pero después viene el proceso. Y ese proceso es porque nosotros somos llamados para la gloria de su nombre. Para que nosotros glorifiquemos su nombre. Y para que eso sea posible, Dios te va a usar como un vaso, como un instrumento, para que sus milagros fluyan a través Amén. de ti. Pero eso no es fácil. Eso es un proceso. Y es ahí donde tienes que confiar y no perder la fe. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que si tú tienes fe, nada te es imposible. Fíjese la diferencia. Es como abrir una puerta y entrar de lo natural a lo sobrenatural, de lo imposible a lo posible. Hemos visto que la palabra de Dios dice que para el hombre hay cosas imposibles,
Pero para Dios todo es posible. Amén. Pero cuando tú tienes fe que el Dios de lo imposible hace lo imposible posible, entonces para ti, por tu fe, te conectas a Dios. Tu fe te conecta a Dios y hace que todo sea posible. Amén. O sea, es como reconocer mi naturaleza humana, decir, bueno, Señor, yo sé que hay cosas imposibles, que para mí me son imposibles, que yo no le veo la solución, yo no le veo la salida, pero yo voy a creer lo que dice tu palabra, de que tú sí lo puedes hacer. Amén. Amén. Al yo creer que Él lo puede hacer, entonces esas cosas en mi vida que son imposibles, Él las hace posibles. Amén. Y Él se lleva la gloria. Así es. Lo que nosotros tenemos es que confiar. Confiar, amén. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Fíjense que cuando tú entiendes a plenitud lo que envuelve este mensaje, tienes que dejar toda carga, tienes que dejar toda preocupación. Porque si nosotros venimos aquí a la casa de Dios y salimos llenos de su presencia, salimos edificados con su palabra, pero la realidad es que ya te espera un mundo. Allá te esperan redes sociales, noticias, procesos, cosas que están pasando. Y esa fe que tú te llevas de aquí tienes que saber protegerla. Esa palabra tienes que saber guardarla, Amén. proclamarla y declararla y confesarla. Y no dejar que el enemigo te robe esa semilla. Amén. Amén. Porque mañana, o en una semana, o en un mes, cuando las cosas sigan iguales y tu fe se siga probando, vas a dejar de creer que Dios lo puede hacer. Ahí es donde viene la prueba. Fíjense, el número 3, y quizá lo más importante. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Aunque haya oposición, aunque muchos no quieran, o aunque sea humanamente imposible. Fíjense, cuando Dios decide hacer algo, no importa las circunstancias, no importa cuál o cuán imposible se vea. Fíjense, les voy a poner un ejemplo y sé que lo he puesto muchas veces y quizás lo voy a seguir poniendo. Este país donde estamos está enfrentando muchas cosas, ¿verdad? Y Dios sabe, Dios tiene todo bajo control. Pero para muchas personas que no tienen papeles, o a unas mismas personas que tienen papeles, pero que quieren traer sus personas acá, o personas que están acá con papeles y su estatus está un poco como complicado, ¿verdad? La verdad es que humanamente no hay esperanza. No hay ningún político, ni nadie que esté dando esperanza. Humanamente se ve imposible. Lo que me quiere decir es que eso califica para que Dios haga un milagro. Amén. Mano, cuando usted ve las cosas imposibles, es cuando Dios empieza a mirar hacia abajo y a decir, si yo vengo y me manifiesto, todos van a saber que fui yo. Amén. Es la realidad. Entonces, fíjese, a veces Dios, o cada vez que Él quiere, o cuando es la voluntad de Dios, vamos a ponerlo así, cuando Dios tiene predestinado algo, lo hace porque lo hace. No importa cómo se vean las cosas, no importa si la gente quiere o no, porque usted se puede decir, pero es que si el mismo presidente no quiere hacer una cosa, eso no depende de él. Amén. Él podrá creer que depende de él, eso ya es otra cosa. Mire lo que dice Salmo 135:6.
Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gloria a Dios. O sea, que Dios lo que quiera lo hace. Allá en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos lados. Lo que Él quiera, Él lo hace. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Amén. ¿Por qué le digo estas cosas, hermano? Porque cuando algo es la voluntad de Dios, si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una promesa, no importa gobierno, no importa político, no importa comunidad, no importa país, no importa ciudad, no importa compañero de trabajo, no importa sea quien sea que te diga que no se va a poder, que no lo va a hacer. Eso no depende de él, eso no depende de ellos. No importa qué tan difícil se vea la situación. Fíjese, los hermanos de David y el mismo Saúl no creían que David iba a poder derrotar a Goliat. Se burlaban de él. Le quedaba muy grande, ¿verdad?, la vestidura de Saúl. Pero era la voluntad de Dios. La mayoría del pueblo de Dios, escuche bien, porque aquí viene quizás lo más importante del mensaje. El mismo pueblo de Dios no creía. Ellos creían que el ejército de Egipto los iba a derrotar. Ellos mismos dijeron, nos ha traído Dios aquí para que seamos muertos nosotros y nuestras mujeres y nuestros niños en el desierto por el gran ejército de Faraón. Entonces fíjense, cuando algo es la voluntad de Dios, aunque tú, escuche bien, aunque tú no creas, aunque tú no quieras, sucede. Amén. Póngase a pensar, ¿han pasado cosas en su vida que usted no ha querido que sucedan? Porque ha sido la voluntad de Dios. Amén. Ahora, Dios siempre tiene un propósito y un final mejor que el que tú estás pensando. Gloria a Dios. Por eso es que esto no se acaba hasta que Dios dice que se Sí, acabe. Señor. Amén. Así es. Esto que está pasando en este país no se ha acabado, hermano. Eso que estaba pasando en mi país, Venezuela, no se ha acabado. Aún me debería decir lo que está pasando con Cuba, no se ha acabado. Hay cosas que duran muchos años. Sí, Dios tiene un propósito y pensará la gente que Dios es injusto. Muchos lo pensarían. ¿Fue Dios justo por dejar que su pueblo fuera esclavo por 400 años? Usted vaya y cuestione a Dios. Yo no lo voy a ver. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Por 400 años fueron esclavos. Y no era el pueblo de Dios, pastor. Si era el pueblo de Dios, entonces ¿cómo explica eso? Una de las respuestas Sí, es, Señor. pero cuestionar a Dios, que debemos aceptar la voluntad de Dios y entender que Dios siempre da un final mejor que el que nosotros estamos esperando. Eso sí. Amén. Así es. Gloria a Dios. La misma Sara se rió cuando Dios le dijo que iba a tener uno. El mismo Abraham, porque Dios le dio la promesa cuando tenía 75 años. 15 años después, cuando Dios le dijo, el próximo año, a este tiempo vas a tener un hijo, le dijo, ahora lo vas a hacer. ¿Saben por qué Abraham le dijo eso? Ahora que ya humanamente es imposible, cuando tengo 100 años. Escuche. Entonces, cuando algo es la voluntad de Dios, aunque usted no crea Aleluya. que pueda pasar, Así es, Señor. porque la realidad del caso es que somos seres humanos y tú empiezas creyendo, sí Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, y la cosa se empieza a poner peor y peor y peor, y llega a un punto de tú mismo
Dice, pero Señor, es que no hay forma que esto pase. Exactamente, para ustedes como seres humanos. Hermano, ahí es donde llega la mano de Dios. Ahí es donde Dios se mueve. Está quieto el conocer que yo soy Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Ya cuando tú sabes que humanamente no puedes hacer nada, Señor, yo he clamado, he orado, he ayunado, te he prometido que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, y tú ya te rindes en la voluntad de Dios. Ahora, no te pongas a quejarte con Dios, no te metas para allá. Y si lo hiciste, bueno, Señor, recobra tu fe. Pero entiende que humanamente no es posible para ti. No depende de ti, no depende de mí, hermano. Gloria a Dios. Que podamos entender que la presencia de Dios llegue y nos haga entender. No depende, hermano, porque ya tú piensas que no va a pasar. No, es que va a dejar de pasar. Cuando algo es la voluntad de Dios, hermano, no hay gobierno que detenga lo que viene para este país. Amén. Amén. Fíjense, hay unas palabras que dijo uno de los fariseos. Era uno de los fariseos que terminó creyendo en Dios. Cuando estaban tratando de matar a Jesús, que lo estaban buscando, lo intentaron agarrar varias veces, pero todavía no era su tiempo, como dijo Jesús, ¿verdad? Uno de ellos dijo, si este movimiento es de hombre, pero si este movimiento es de Dios, nosotros mismos no lo vamos a poder parar. Así es. Amén. No hay gobierno, escuche bien. Por eso es que el Evangelio después de miles de años no lo ha detenido. A Dios no lo detiene nadie. Amén. A Jesús no lo detiene nadie. Tu promesa, la palabra que Dios te dio, no lo detiene nadie. Amén. Ni gobierno, ni país, ni político, ni presidente. Nadie puede detener la voluntad de Dios y la palabra de Dios Amén. sobre tu vida. Gloria al Señor. Bien. Ahora el enemigo se arma para hacerte amedrentar, para hacerte pensar que no va a venir. Hermano, pero atrévete a creerle a Dios. Y como humano quizás has dudado, eso es normal. Acuérdate de ese ejemplo que yo di de ese hombre, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, sí, yo creo, pero ayúdame a creer. Pídele a Dios que te ayude a creer, que te ayude a soportar. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Amén. Y aún si has perdido la fe, escucha bien, Dios te va a demostrar que no dependía de ti, Amén. que no dependía de ningún ser humano, que no dependía de nada, hermano. Porque si algo, Dios no comparte su gloria. Gloria a Amén. Amén. Dios no comparte su gloria conmigo. Y yo sé que hay personas aquí pasando por un proceso. Yo mismo estoy pasando por un proceso. Pero no podemos dejar de confiar en Dios. Dios tiene un tiempo perfecto. Dios sabe cómo hace las cosas. Simplemente ciérrale tus oídos a la voz del enemigo. Porque el enemigo ahorita está hablando y está hablando bien alto como es. Fíjense, si nosotros lográramos enfocarnos en la voz de Dios siempre y no en la voz del enemigo, no dudáramos de Dios. Por eso Dios nos da ejemplo, dice que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Habla de Josué y Caleb. Josué y Caleb, dos hombres, se estima más o menos que el pueblo de Dios eran de 600,000 personas para arriba. Imagínense dos hombres nada más creer la palabra de Dios. Y quizás así mismo te vas a encontrar tú en este mundo. En un mundo donde muchas personas ya no creen que Dios es bueno por toda la maldad que está pasando. En un mundo o en un país donde tú le digas que va a venir una amnistía, te van a llamar loco. Sea amnistía o no,
Yo tengo una palabra y quizás tú tienes una palabra. Y esa palabra, sea con amnistía o no, se va a cumplir. Sea como sea, los traigan por avión, por helicóptero, por bote, por donde los traigan, pero los van a traer. Amén. Porque Dios, cuando Dios dice algo, no sacaron a José de la cárcel a príncipe de Egipto. Amén. Humanamente usted tiene, para alcanzar esa posición, humanamente usted tiene que haber ido al Howard, tiene que haber tenido tantos grados, tiene que haber trabajado tantos años para tantos años. Pero es que Dios en un día, puede hacer que se vea, bueno, imagínense, de 85 grados pasó a cuánto? A 20 y pico. Y eso es algo que nos sorprende a nosotros. Pero Dios en un día puede llevarte de donde estás ahorita a la promesa que se cumple. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar.